Mi objetivo precisamente es contar un poquito de visión de qué es el no-code y cómo lo vemos nosotros, que puede ser útil para prácticamente todo el mundo. Como bien ha dicho, soy Alex, estudié ingeniería industrial y estuve ahí un poquito tiempo, estuve diseñando, en este caso era producto físico, yo diseñaba luminarias en una empresa de Pontevedra, pero por casualidades de la vida me surgió una oportunidad de cambiar de rumbo profesional y entrar en Abanca, banco de aquí de Galicia, en un programa de innovación. Ahí fue un poquito donde me entró el gustillo por la innovación, por las metodologías ágiles y por todo lo que viene a ser el sistema de design thinking y lean startup para desarrollar producto, ¿no? Yo estaba estudiando un máster de diseño de producto físico, lo estudié en Barcelona, en modalidad remota, y me empezaban a hablar de precisamente esa metodología conceptual, esa metodología proyectual a la hora de crear productos, tanto físicos como, bueno, la mayoría físicos, pero también digitales, ¿no? Y me encantó, y tanto me encantó, pues que seguí profundizando, trabajé durante esos 4 años en la banca y ahora pues me he dado el salto a Minimum Run, que somos un estudio de desarrollo que utilizamos no code para nuestros clientes y luego he fundado No Code Hackers, que es una escuela en la que pretendemos pues transmitir nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes a todo el mundo. Precisamente tenemos una plataforma donde tenemos esos cursos y sobre todo nos basamos mucho en hacer métodos prácticos, casos de usos reales que vamos viendo en nuestro día a día o con nuestros clientes o que demandan el mercado. Y vamos a hablar de por qué no code. Esta imagen me gusta mucho porque habla un poquito de cómo es el día a día tanto de una startup, que es lo que lo suelo centrar, pero en general de cualquier empresa. Nos pensamos que todo es un camino lineal y que tenemos una estrategia y que tenemos muy clara cuál es nuestra visión de hacia dónde tenemos que continuar, pero en realidad es intentar muchas cosas y ver cuáles de ellas están funcionando. Y es algo que veo en muchísimas empresas, ¿no? Que al final esta es la realidad. Vas probando distintas cosas, puedes probar, por ejemplo, un acuerdo con este proveedor o puedes probar esta nueva tecnología o este nuevo proceso y vas refinando poquito a poco tu modelo, tu negocio para ir adaptándose a la realidad. Entonces, esto nos lleva a que pues, nuestro día a día es un poquito de caos. Esto era un GIF, se movía, eh, en el que estamos a mil cosas y tenemos un montón de tareas que nos están asimilando nuestra cabeza con conceptos, con atención, nos están reclamando y hay un montón de cosas que llaman, compiten por nuestra atención, ¿no? Y entonces viene el no-code y nos viene a hablar de cómo podemos crear, cómo podemos construir proyectos, algoritmos, aplicaciones, páginas web, un montón de elementos sin necesidad de ser técnico, ¿vale? Hasta ahora, esto estaba muy reservado a aquellas personas que tenían ese control técnico, ¿no? Que sabían cómo programar, sabían cómo construir herramientas, sabían cómo interactuar con ellas. El no-code viene para democratizar todo esto. Y el no-code es una agrupación de infinitas herramientas, ¿vale? Hay muchísimas y hay muchísimo debate sobre qué es no-code y qué no es no-code, y podemos entrar en ello. Hoy os daré algunas herramientas y os enseñaré algunos ejemplos que tenemos montados para ello, pero básicamente quedaos con que hay un montón de herramientas que pueden hablar entre sí, gracias a que están conectados con APIs, que es un protocolo que permite que se comuniquen de manera sencilla y que es un universo que está expandiéndose. Y hablaba antes de que me recuerda mucho el punto en el que está en el no-code a aquellas épocas primigenias de la radio, ¿vale? Cuando empezaba la radio, no era lo que entendemos ahora por la radio, sino que eran pequeños artefactos que la gente se construía en sus propias casas con sus propios materiales y que tenía que ser como gente muy experta, que tuviera mucho conocimiento de cómo funcionaba, conocimientos de electricidad, de electrónica, bueno, muchísimos conocimientos y no era accesible, ¿vale? Sin embargo, había esa cultura de hacer tus pequeños experimentos, tus pequeños dispositivos y la gente estaba súper contenta por poder combinar esas distintas piezas para crearse algo que les permitiera difundir su voz y conectarse con otras personas del resto del mundo, ¿no? Y me recuerda mucho
al no-code porque estamos en un punto muy similar. Ahora está gente, entre los que me encuentro, pues creando distintas iniciativas, creando distintos proyectos que no son súper estables, que no son súper robustos, que probablemente no sea lo mismo que te puede dar un Salesforce o cualquier otro tipo de plataforma gigante, pero que te ayudan a crear. Lo mismo pasó en la época de los ordenadores. Cuando empezaban, nadie, me imagino, que se podía hacer una idea de cómo cambiaría en el futuro nuestra vida, todas estas tecnologías, pues con el no-code pasa un poquito similar. Entonces vamos a hablar de para qué nos puede servir, ¿vale? Y estas son unas cuantas creencias que nos hemos encontrado durante mucho tiempo hablando con bastantes empresas y con bastante gente, que nos dicen que automatizar procesos es algo complejo, que necesito contratar un desarrollador para hacer mi web o necesito contratar un sistema de gestión, me voy a meter en un proyecto de muchísimos miles de euros para tener un RP y todo centralizado. Y no está mal, pero resulta que con el no-code, nosotros, cualquier persona sin conocimientos técnicos, simplemente con esas ganas de crear y de aprender y trastear, pues podemos crear todo, desde webs, aplicaciones, formularios, automatizaciones, bases de datos, email marketing, procesos, un montón de cosas. Y esto nos puede servir para varias cosas. La primera, la más sencilla, es validar, ¿vale? Nosotros en el mundo startup en el que estamos viviendo nos centramos constantemente en saber si lo que estamos haciendo tiene demanda en el mercado. Y para ello lo que intentamos hacer es crear pues, pequeños artefactos, pequeñas páginas web, pequeños formularios, pequeños experimentos que nos permitan comprobar si alguien quiere lo que estamos ofreciendo, ¿no? En el caso de No Code Hackers, por ejemplo, a la hora de crear un curso, no creamos el curso entero y luego lo vendemos, sino que primero preguntamos a la gente si querrían ese curso y una vez que el curso esté hecho, pues es el momento de desarrollarlo. Y lo guay de esto es que empodera a la gente. Empodera porque no tienes que ser técnico. Como os decía antes, hasta ahora el poder de crear dentro de Internet estaba en manos de las personas técnicas y ahora podemos ser nosotros, aquellos que no tenemos esos conocimientos técnicos, los que tengamos esta responsabilidad y este poder de hacerlo. Y luego acelerar. La verdad es que estas herramientas son súper rápidas y nos permiten pues, crear procesos que ahora mismo estamos haciendo a mano de una manera más sencilla, ¿no? Y hablaba de validar porque es que no hay nada más caro que construir algo increíble, pero que nadie lo quiera, ¿no? Y esto lo aplico a producto, lo aplico a servicio, lo aplico a muchísimos campos en los que nos encerramos mucho en cuál es nuestra idea, qué es lo que queremos vender, pero que luego nos chocamos con la realidad del mercado, que es quien tiene que decidir si lo quieren o no. Y os voy a contar, por ejemplo, casos reales de cómo funcionamos, ¿vale? Esta página web la hicimos desde nuestro estudio y es una pequeña startup de Valencia que están empezando a funcionar, empezaron hace unos poquitos meses y básicamente se encargan de pues encontrar un hueco en el mercado inmobiliario de que no había una plataforma en la que encontrar pisos para reformar, ¿vale? Sí que había mucho para comprar, mucho para alquiler, pero para reformar no. Entonces dijeron, oye, en vez de desarrollar algo gigante, súper personalizado, pues vamos a hacer algo más sencillito, un minimum awesome product, como lo llaman ellos, en el que comprobemos si hay demanda por la gente. Y esto es básicamente una página web a la que hemos conectado un formulario en la que podemos pues, tener más información acerca de cuáles son los requisitos que nos piden nuestros clientes, ¿vale? Y luego pues nos dejan su información. Una vez que tienen esa información, se encargan de meterlo dentro de su sistema de gestión. Ellos utilizan una herramienta que se llama HubSpot para gestionar toda la gente que está interesada en estos proyectos y tienen una fuerza comercial que se encarga de llamarles y mandarles propuestas que también tienen esa parte automatizada. Llevan 6 meses de vida, acaban de superar los 500.000 euros de facturación y están a punto de llegar al millón de euros y la verdad es que les están yendo muy bien, pero no es más que una página web con un formulario y que luego almacena los datos en un Airtable, que será una herramienta que veamos después. Con esto lo que quiero decir es que no hace falta crear sistemas demasiado complejos para validar o para lanzar tu próximo proyecto, ¿no? Nosotros eso lo llamamos product marketing a este tipo de páginas web y es lo que nos centramos dentro del estudio.
en Minimum Run en cómo podemos crear páginas web para transmitir qué es lo que ofrecen nuestros clientes y que luego puedan contactar y dejarnos su información, ¿vale? Otras opciones, pues crear productos mínimos, es decir, pequeños test de que lo que estamos creando tiene sentido, como este proyecto en el que se ha creado súper sencillo, súper rápido, pero es un portal de empleo en remoto. Luego también lo utilizamos nosotros, pues por ejemplo, para explorar líneas de negocio dentro de nuestra actividad. Nuestra actividad, como os hemos dicho, son cursos, pero lanzamos pequeñas iniciativas dentro de lo que sería No Code Hackers, como este portfolio, en el que todo el mundo que tenga un proyecto hecho con no code pues lo puede contar y lo puede tener en un sitio en el que mostrarlo. Esto lo hicimos porque creíamos que había gente que tenía ganas de compartir, pero no encontraba un lugar. Esa era nuestra hipótesis, ¿vale? Siguiendo con el método científico, intentamos lanzar hipótesis que validemos mediante datos reales de gente. Pues esto es exactamente lo que hemos hecho y tenemos aquí este portfolio en el que puedes entrar, ver qué es lo que ha publicado esa persona y ver un montón de proyectos más y explorar, ¿vale? Esto nos ha servido para decir, ok, vale, aquí hay algo interesante, pero esto hemos tardado muy poco tiempo en desarrollarlo. Si lo hubiéramos hecho con código, hubiéramos tardado muchísimo más tiempo y no sería tan flexible. Y luego me gustaría contaros otro ejemplo, que es Manfred. Es una empresa entre medio caballo entre Galicia y Madrid, que se encargan de hacer recruiting técnico, recruiting de perfiles para empresas tecnológicas, de una manera un poquito distinta, ¿vale? En vez de gestionar las necesidades de las empresas, se encargan de gestionar las necesidades de sus clientes y llevarlos a las empresas con las que encajen. Y toda esta empresa está gestionada con un Airtable, con lo cual han crecido, ahora son muchas personas, han comprado la empresa incluso, pero varios de sus procesos continúan siendo mediante un Airtable y se gestiona toda la compañía desde ahí. Y luego, pues evidentemente el no-code nos sirve pues, para iterar y lanzar proyectos. Por ejemplo, No Code Hackers, esta fue la primera web que hice yo. La hice en un fin de semana y me sirvió a mí para pues validar que había gente que quería esto y se ha convertido en algo que me ha cambiado la vida, con lo cual siempre os animo a vosotros, a todo el mundo en general, a que lancen sus proyectos, que no tengan miedo ni vergüenza de hacerlo, porque nunca sabes cuánto puede funcionar. Entonces vamos a hablar de herramientas y luego lo vemos con ejemplos prácticos. Crear webs, ¿vale? Para crear webs tenemos una herramienta que se llama Webflow, que la verdad es que es una auténtica pasada porque nos permite lo que sería algo muy similar a programar de una manera muy visual. Por ejemplo, tenemos aquí una página en blanco, pues vamos a coger y vamos a añadir, por ejemplo, una barra de navegación y podemos cambiar pues, la imagen. Podemos añadir aquí dentro de este elemento una imagen, podemos seleccionarla y modificar todas las propiedades como sería el código HTML y CSS, pues lo podemos hacer desde una interfaz más visual desde aquí, como por ejemplo le puedo cambiar el tamaño de la fuente, le puedo cambiar cuánto margen tiene, puedo cambiarle temas como colores y es algo muy parecido a programar, solo que de esta manera más visual. ¿Qué es lo que nos permite? Pues crear páginas complejas, como puede ser, por ejemplo, esta, de manera sencilla y sin necesidad técnica, lo cual no quita que no sea una herramienta intuitiva y sencilla y fácil y que no necesitas ningún conocimiento. Evidentemente hay mucho tiempo y mucho trabajo detrás para crear resultados como estos, pero existe una gran cantidad de plantillas, una gran cantidad de recursos de aprendizaje y de herramientas que si queréis crear una página web profesional, os la podéis crear vosotros mismos sin ningún tipo de límite a nivel de diseño desde Webflow. ¿Vale? Es una herramienta un pelín cara, especialmente si no vas a facturar por tu proyecto, son 16 euros al mes, pero realmente es la que estamos utilizando nosotros más porque es la más compleja. ¿Vale? Si hay cualquier tipo de duda, disparad. Otra herramienta interesante es Notion, y de Notion hablaremos en un ratito, pero gracias a super.show, que la podemos ver aquí,
gracias a Super, pues puedes convertir un documento que tengas en Notion. Notion nos permite pues, gestionar información, como por ejemplo aquí, donde tengo una ficha de empleado y tengo, pues, por ejemplo, toda la cultura del equipo, tenemos organizada toda la información que necesitas para trabajar. Pues Super te permite convertir estos documentos que tú creas, en páginas web, ¿vale? Muy útil, muy sencilla, vale 12 euros y es una de las maneras más sencillas y rápidas de tener una página web. Siguiendo esta filosofía, está otra herramienta que se llama card.co. Card lo que te permite es crear una sola página, ¿vale? Páginas que no tengan, por ejemplo, un blog o que no tengan más páginas. Por ejemplo, no podrías tener una página de contacto, todo tendría que estar en el mismo sitio, pero te ofrece un montón de plantillas, ¿vale? Desde todos los estilos, desde portfolios, páginas de empresa, cosas que están bastante bien hechas y que luego es súper sencillo modificar pues, para adaptarla a lo que tú necesites, ¿vale? Puedes cambiar temas como las imágenes, simplemente subiendo el archivo que quieras. Bueno, y a mí no me está funcionando, pero podrías subir el archivo, poniendo el enlace, hacer que los correos que recibas se lleven directamente a tu base de datos o donde lo tengas, de una manera súper sencilla y cambiar textos. Pues es simplemente escribirlos. Una herramienta muy potente, a mí me gusta mucho por la sencillez y la facilidad que tiene a la hora de crear y os la recomiendo principalmente porque es muy barata, cuesta 19 euros al año y te permite tener páginas web muy bien hechas, muy bonitas, muy sencillas de mantener, de cambiar, de modificar y que es publicarlas, que esa parte se ve muy bien en móvil, ¿vale? Con las plantillas que tienen, pero que vosotros podéis crear vuestras secciones. Tenéis aquí todas las opciones que hay, podéis crear diseños realmente complejos y lo podéis publicar a vuestro dominio de una manera súper sencilla. En el caso de que no queráis, os lo publica un .car.co de manera sencilla. Y como os digo, para crear páginas web que solo necesiten, por ejemplo, para eventos, para poner una página de contacto de tu empresa, es súper, súper útil, sin duda. Vale. Veo una pregunta por ahí. ¿Con Notion puedes crear webs directamente desde las entradas de la aplicación? Sí, puedes crear páginas web directamente desde Notion. O sea, tendrías ahí la información y luego eso se convertiría en una aplicación. Más herramientas. Esta me gusta mucho si queréis un look un poquito más de startups, porque lo que te permite es tener un pasito más allá que Cart, ¿vale? Un pasito extra, porque podéis tener un montón de páginas, pero lo que tiene de interesante es que las páginas que tiene, los módulos que tiene están muy bien diseñados y es realmente sencillo, utilizando la biblioteca de componentes que te ofrece, crear páginas web estéticamente bonitas, cuidadas en el diseño, cuidadas en el detalle, sin que tengas que complicarte. Cambiar elementos es venir aquí, editar un componente y poner, por ejemplo, hello. Todo se modifica desde aquí, no tienes que modificar el diseño, se ajusta perfectamente y tienes una libertad bastante amplia. Por ejemplo, puedes cambiar los estilos, cambiar, por ejemplo, el color de fondo y todo se ajusta de manera automática. Está muy bien. Las plantillas que vienen por defecto están increíbles. Podéis verlas aquí, todos los módulos que os ofrece. Y es una de mis herramientas favoritas para crear páginas web rápidas, sencillas y en este caso pues no muy caras, ¿vale? Terminamos ya con las herramientas, que es TypeDream, pero en TypeDream no voy a profundizar. En resumen, Card y Unicorn son las que más os recomiendo. Notion y Super si queréis hacer algo rápido o compartir información de un Notion en una página web. Y Webflow pues si tenéis ganas de desarrollar y aprender desarrollo de una manera más sencilla. Luego entramos en el mundo de las apps, ¿vale? Y las aplicaciones es un mundo que he de decir que está un poquito más en pañales porque es más complejo, pero se pueden hacer cosas súper chulas. No sé si conocéis Figma, pero Bravo Vision, Figma es una herramienta de diseño que te permite pues, tener el diseño de una aplicación y con Bravo Studio, no os lo puedo enseñar porque tendría que enseñaros el móvil, con Bravo Studio lo que conseguimos es que podamos coger un diseño de una aplicación que hagamos en Figma, como os puedo enseñar aquí, por ejemplo, esta aplicación de mexicanos en la que he creado un directorio de restaurantes mexicanos en Coruña, ¿vale?
Y esto lo he diseñado yo tal cual, es decir, poniendo los elementos aquí y gracias a Bravo Studio, con una pequeña curvita de aprendizaje muy pequeña, podemos tener una aplicación que sea funcional y que la podamos subir a la App Store y la podamos vender, ¿vale? Os puedo poner ejemplos de aplicaciones que funcionen, como puede ser WePlant, NextLife o esta. A ver si me la abre y os puedo enseñar. Vale, pues no. Puedo enseñar, por ejemplo, Nightclub. Lo encuentro. Disculpad. Aquí está. Vale. Lineup, ¿vale? Que es una herramienta que está hecha de esta manera y que te sirve pues, para encontrar el tiempo de tu zona. ¿Vale? Funciona solo en Galicia, pero es interesante. ¿Vale? Muy bien. Más herramientas. Como os digo, esta es súper interesante si queréis hacer aplicaciones nativas. Pensad en eso, aplicaciones para eventos, aplicaciones para gestión interna, por ejemplo, tener un listado de los empleados que tenéis en la empresa. Bueno, un montón de opciones en este caso. Vale. Continuamos con Adalo, que es muy similar a Bravo Studio, solo que está más enfocado a crear aplicaciones como si fueran bloques de Lego. Pues esto es exactamente lo que te deja hacer. Es bastante potente, ofrece integraciones con prácticamente todo y la verdad es que está muy interesante de cara a que podéis construir aplicaciones de una manera súper sencilla. Hay un montón de plantillas también y os permite gestionar información, pues lo que os decía, crear aplicaciones, pues por ejemplo, para reservar mesa cuando vayáis a la oficina, para crear una tienda online. Hay muchas opciones dentro de Adalo. Te permite crear aplicaciones que no puedes personalizar tanto a nivel de estética, a nivel de diseño, pero que sí que son bastante funcionales, ¿vale? Hacerlos es como si fuera un PowerPoint. Lo podéis ver en este vídeo, que es simplemente, pues, por ejemplo, coger componentes, arrastrarlos y decirle qué datos vas a querer que tenga dentro de los mismos. Realmente potente esta herramienta, me gusta bastante, pero creo que hay otra que se adapta mejor a vuestras necesidades, que es Glide. ¿Vale? Glide nos permite coger información que tengamos en Google Sheets, en un Excel, ¿vale? Google Sheets en este caso, y convertirlo en una aplicación funcional en 5 minutos, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar esta aplicación, que es de ejemplo de demo, en la que teníamos conectado pues, un Excel en el que tenemos los horarios de las sesiones, quién es el speaker, la foto, la hora, la duración, cuándo va a ser. Tenemos información acerca de los speakers, la gente que va a venir, por ejemplo, dónde trabaja, cuál es su biografía, qué sesiones da, más información sobre el evento y, por ejemplo, pues para poner un formulario de feedback, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de sesiones podría ser súper interesante tener una aplicación en la que las personas puedan entrar, ver qué sesiones van a tener y dejar feedback al acabar la sesión, ¿vale? Podéis ver que se ve de esta manera, que es totalmente funcional. Podéis entrar en los perfiles de las personas, ver qué sesiones tienen, cambiar cómo se ve esto. Por ejemplo, en vez de tenerlo en modo calendario, podemos tenerlo en modo tiles, que te permite verlo de esta manera, o mediante pequeñas cards. Puedes tener incluso swipe para hacer swipe como si fuera Tinder. Y vista de detalle que puedes tener más información, ¿vale? Es muy sencilla, como veis, conseguir lo que quieres. Tiene buscador, puedes buscar por nombres, por títulos de las charlas, etc. Puedes insertar mapas, por ejemplo, como esta es la ubicación del evento. Incluso pues, podrías tener un chat con la persona que quieres. Tienes que crearte una cuenta, evidentemente, para tener el chat, pero podrías tenerlo directamente o, como os digo, una encuesta de satisfacción. Después, lo interesante es que podéis cambiar toda la estética de una manera súper sencilla, ¿vale? No tenéis que tener conocimientos de diseño para hacerlo y que tenéis un montón de control. Se puede ver también tanto en móvil como en ordenador, ¿vale? Y crear aplicaciones sencillitas de este estilo muy rápido. Lo interesante es que después podéis compartir esta aplicación, como por ejemplo esta que tengo aquí de los entrenamientos de IRIA, que es una aplicación que me he hecho yo para gestionar los entrenamientos que voy teniendo.
y que simplemente pues tienes que escanear un código QR y ya te la puedes instalar en tu teléfono móvil, ¿vale? No está en la App Store, está en la web, ¿vale? Muy interesante. Luego está Software, pero en esta tampoco me quiero detener mucho por el momento. Y luego están las integraciones. Zapier creo que es una herramienta obligada para todo el mundo aprender cómo funciona. ¿Por qué? Porque nos permite automatizar cualquier tipo de proceso que tengamos o cualquier tipo de herramienta. Algo súper típico que hacemos mucho es, por ejemplo, tener un listado de asistentes y enviarles a todos un email pidiéndoles confirmación. Pues con Zapier podríamos automatizar eso. O, por ejemplo, mandarles un formulario a las personas de satisfacción y guardar toda esa información dentro de una base de datos que veremos después con el table, por ejemplo, ese caso. Zapier es lo que hace de pegamento entre todas estas herramientas. Lo que hablábamos del ecosistema antes, pues en este caso es la que se encarga de que todo ese ecosistema pueda hablar entre sí y pueda conectarse. Y realmente es muy sencillo. Luego lo vemos como un ejemplo práctico, así que no me detengo mucho. Si queréis ir un pasito más, o si tenéis a alguien desarrollador en vuestro equipo, Integromat os va a encantar, tiene más flexibilidad, es más barato y es más potente y robusta. Con lo cual, Zapier para empezar, si queréis luego profundizar en esto, Integromat. Y luego está IFTTT, que fue la pionera en esto, que es muy interesante, pues por ejemplos de domótica. Si quieres automatizar eventos basados en, por ejemplo, que se apague la luz cuando te marchas de la oficina o tener un botón para abrir las persianas. Bueno, se pueden hacer cosas súper chulas. Hablemos ahora de productividad y hablamos de Airtable y os enseño Airtable con este ejemplo, ¿vale? Que es de las plantillas que vienen por defecto. Esto es literalmente coger el que tenemos y es como si fuera un Excel pero con superpoderes. Me imagino que todos conocéis en su momento Access, pues esta tiene una concepción bastante similar en el sentido de que lo que hace es tener una base de datos relacional con distintas tablas en las que puedes tener distinta información. Por ejemplo, para tener un gestor de cuando estás buscando candidatos en el que tengas pues, gente que está aplicando y que tengas, por ejemplo, aquí puedo crear un nuevo elemento que va a ser Alex Bernardo, que va a estar en la etapa de entrevistas y que está aplicando para el puesto de concessions, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Que este puesto de concessions lo tengo aquí en otra tabla en la que tengo el listado de todas las posiciones que tengo abiertas, como por ejemplo podría ser esta de Acelera Pyme. Y automáticamente, como están relacionadas, pues se habrá vinculado y se habrá modificado. Puedo tener información como el correo, puedo tener el teléfono de la persona, puedo ver cuándo he tenido la entrevista, puedo tener incluso mi equipo para asignarle a personas que quiero que hagan esta tarea y puedo, pues, por ejemplo, tener aquí un feedback de cómo ha sido la entrevista, creo que es un buen candidato, puedo poner incluso tener notas de la entrevista, tener luego una entrevista presencial, un montón de información. Y lo guay es que podemos tener vistas, como por ejemplo la de Kanban, que te permite agrupar los elementos por el estado en el que está y puedes ir modificando los elementos de un sitio a otro, ¿vale? Pero esto no nos sirve solo para gestionar candidatos, nos puede servir para gestionar pues, eventos, por ejemplo, en el caso de que tengamos un listado de eventos, como podría ser esta tabla de positions, podríamos tener un listado de gente que se apunta a los eventos, relacionar ambos y gestionar de una manera súper sencilla quién viene a un evento, quién no viene a un evento. Nosotros lo utilizamos mucho para eso. Luego está Notion. Notion es una plataforma en la que puedes crear básicamente cualquier cosa, pero está muy pensada para, y dejadme que busque dónde tenía Notion, está muy pensada para documentación y para documentar elementos, ¿vale? Notion funciona con un sistema de páginas y de tablas que, combinando distintos bloques, podemos crear lo que queramos. Por ejemplo, tenemos bloques de texto, que sería lo más sencillo, pero luego podemos poner bloques como puede ser un to-do list o podemos poner pues clásicos bullet points, como si fuera un Google, un Word, pero con bastante más potencia y que realmente puedes hacer cosas muy, muy interesantes, porque además puedes vincularle, por ejemplo, un callout para destacar la información, puedes vincular fórmulas y crear elementos y puedes crear, que es una cosa muy interesante,
tablas, tableros, como puede ser esto, en el que tengas esa funcionalidad, por ejemplo, de Kanban, y dentro de cada una de estas tarjetas tienes otra vez un lienzo en blanco en el que poder poner toda la información que quieras. Puedes poner una portada, puedes ponerle un icono y puedes ir modificando. Pues, nosotros esto lo utilizamos, os lo puedo enseñar, como nuestro dashboard de control de la empresa. Toda la información de la empresa está aquí. Aquí están los proyectos que tenemos, en lo que estamos trabajando, el roadmap de desarrollo de producto que estamos teniendo ahora mismo y las tareas pues, que tenemos que ir haciendo dentro del equipo. ¿Vale? Es una herramienta súper potente y, como os decía antes con Super, podéis convertirla en una página web. Otra herramienta es Coda, que es básicamente lo mismo, pero con más potencia. Es básicamente eso, te permite hacer gráficas, que es algo que Notion no te permite, y realmente es súper potente, pero la esencia es exactamente lo mismo que os acabo de contar. Luego tenemos el e-commerce. Por si en algún momento queremos vender online, pues tenemos Shopify, que es una herramienta increíble para poder crear páginas muy potentes y que vendan muchísimo. Por ejemplo, este es cliente nuestro, la GAM, que todo su e-commerce está montado con un Shopify y están facturando más de 1 millón de euros al año vendiendo este tipo de moda con una página web bastante sencillita, pero que te permite pues, seleccionar el tamaño, añadirlo al carrito y hacer el pedido, gestionarlo internamente. Y lo mejor de todo es que esto cuesta 29 euros al mes, es ridículamente barata para todo lo que ofrece y hay todo un ecosistema de gente y de herramientas por detrás que te sirven pues, para tener todas las funcionalidades que puedas llegar a necesitar. Si no queréis algo tan complejo y simplemente queréis vender algo, acceso a una charla, un taller, un producto que tengáis, un catálogo o algo, lo podéis hacer con Gumroad. Gumroad te permite decir, oye, quiero cobrar 5 euros por esto y te da una página en la que puedes ver exactamente eso. ¿Vale? Os lo voy a enseñar con un ejemplito. Y puedes ver pues, productos que sube todo el mundo, desde plantillas de páginas web, a infoproductos, a cursos, bueno, pues un montón de elementos, ¿vale? Por ejemplo, a ver si encuentro uno interesante. Un pack de libros, ¿vale? Pues te genera esta página en la que puedes subir las imágenes y que te permite, pues, directamente, pues, pagar ahora mismo de manera súper sencilla, ¿vale? Muy interesante, muy rápida, funciona muy bien. Todo esto está bajo Stripe. Stripe es la plataforma de pagos de Internet. Es algo que funciona increíblemente bien y que soporta prácticamente todos los métodos de pago que existen en el mundo. Prácticamente todas las aplicaciones que veis en Internet utilizan Stripe para gestionar pagos. Y hay una cosa muy interesante que son los Stripe links. ¿Vale? Los payment links te permiten tener productos que tengas y enviar, por ejemplo, por WhatsApp un enlace y que clique la persona en el enlace y que te puedan comprar tu producto, ¿vale? De esta manera tan sencilla te llevaría pues, a una página en la que tendrías para comprar el producto, metes tus datos y ya estarías vendiendo. Es ultra simple configurarlo y es muy, muy, muy potente. Por último, ya creo que estoy terminando, simplemente me quedan 2 secciones. Typeform es una herramienta brutal porque te permite tener formularios de una estética un poquito más bonita o más usable que un Google Forms, etc. Es un pelín cara, la verdad, pero la verdad es que muy funcional. Te permite crear este tipo de formularios que probablemente hayáis visto en algún momento con un diseño muy bonito, muy sencillo y muy visual, ¿vale? Es una buena experiencia de usuario, sin duda. Más herramientas, Herengu, pero esto ya es para crear flujos más complejos. Tally.show, otra alternativa para crear formularios sencillos. Y Lambot. Lambot es una pasada. Lambot es una herramienta que te permite construir un chatbot de una manera completamente visual, como si fuera pues, ir conectando la lógica. ¿Vale? Un segundito que tengo que hacer logout. Pues muy bien. Por ejemplo, podríamos construir un Lambot a partir de una plantilla que vamos a coger, por ejemplo, para las preguntas frecuentes de nuestra web, el típico botoncito que tenemos aquí abajo que nos permite consultar las preguntas frecuentes, pues ahora mismo podríamos tener un chatbot que precisamente nos vaya guiando por las preguntas frecuentes y que con un estilo de conversación
pues nos puede ir dando información que nos ayude a mejorar la experiencia de nuestros clientes y responder a preguntas frecuentes, o incluso podrían dejarnos sus datos, podrían ponerse en contacto con nosotros. Editarlo es súper sencillo, está todo compuesto por bloques y simplemente tenemos que modificar el bloque. Puedes añadir tantos bloques como quieras, puedes añadir variables para referirte a pasos anteriores, puedes meter imágenes, puedes hacer un montón de cosas y cambiar la lógica. Por ejemplo, en este punto vemos que esta línea nos lleva hasta aquí, pues vamos a hacer que en vez de llevarnos hasta aquí, cuando clique en este botón nos lleve a esta pregunta también. Y como veis es muy visual, muy sencillo cambiar cómo funciona y podéis crear flujos realmente complejos. Para terminar, Telegram. Me imagino que aquí todos somos más de WhatsApp que de Telegram, pero Telegram es una gran herramienta de cara a comunicarte porque se pueden crear cosas más complejas y se puede utilizar para automatizar ciertos procesos que WhatsApp ahora mismo no te deja. Otra herramienta muy interesante es Genially, que te permite crear informaciones y contenido interactivo de una manera muy sencilla, ¿vale? Podéis crear, por ejemplo, infografías que sean animadas de este estilo de una manera ultra sencilla. Va súper bien, está muy pensado para la educación, pero también lo podéis utilizar en vuestro día a día para presentar información y luego tienen, pues, por ejemplo, este tipo de imágenes interactivas que realmente pues, son muy chulas, muy interesantes y muy sencillas de hacer. Además, son españoles, con lo cual es muy, muy interesante, ¿vale? Más herramientas, Canva. En el caso de que no seáis diseñadores, diseñadoras y queráis hacer pequeños diseños, Canva es una herramienta genial porque lo que te permite es crear cualquier elemento, como por ejemplo un post de Instagram a partir de una plantilla que tengan ellos por aquí y es simplemente ponerla y modificar el contenido de una manera muy sencilla. Yo lo utilizo muchísimo para crear pequeños creatividades, crear pequeños elementos, ¿vale? Muy bien, después de todo este tema, ¿por dónde puedo comenzar? ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos automatizar procesos, ¿vale? Una de las principales aplicaciones que tiene el no-code es coger procesos que tengáis en vuestro día a día que digáis, ostras, esto paso mucho tiempo haciendo esto y automatizarlo, ¿vale? Y os voy a enseñar, pues, básicamente lo básico de Zapier, con un Zap muy sencillito, que lo que va a hacer es que todos los días, por ejemplo, a las 9 de la mañana, me va a mandar un email diciéndome, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día? Cuéntame, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear este Zap y todos se estructuran de la misma manera. Tienes que tener algo que desencadene una automatización. En este caso, pues le vamos a decir que sea pues, cada lunes a las 9 de la mañana y luego puedes ponerle la serie de acciones que quieras. Es una estructura muy sencilla y FTTT, que es si pasa esto, haz esto, con lo cual el si pasa esto es el trigger y el haz esto es el action, ¿vale? Trigger, ya nos lo pone aquí, pues vamos a decirle schedule by Zapier, que es lo que nos va a permitir la hora, y vamos a seleccionar, oye, cada día, los fines de semana no queremos que salga esto, a las 9 de la mañana, pues queremos que lo que hagas es básicamente decirnos que todo está bien, vamos a comprobar que está bien, todo está bien, muy bien. Y ahora lo que queremos hacer es, oye, pues voy a coger Gmail y voy a enviar un email, ¿vale? Voy a conectarle a mi cuenta, es simplemente hacer login en Google, ¿vale? Tengo aquí mi cuenta y le podemos decir a quién queremos enviárselo, pues a alex.b@minimum.run. ¿Cuál es el asunto que debería ser? El asunto debería ser mensaje de buenos días automático. Y dentro del body pues ponemos el texto que iría dentro del correo. Esto es un mensaje automático desde Zapier. De esta manera todo está listo y ahora cuando le demos a test nos dirá que todo está correcto y si vamos a mi cuenta de Alex nos acabará de llegar automáticamente este correo con el mensaje que les hemos dado y a partir de ahora, siempre que tengamos activa esta integración, se nos enviará a las 9 de la mañana este correo, ¿vale?
Nosotros esto lo utilizamos, por ejemplo, pues para avisarle a la gente. Nosotros trabajamos por proyectos, entonces hay que imputar horas. Pues todos los días mandamos un mensaje automático diciéndole a la gente que, oye, por favor, contestando nuestras horas. ¿Vale? Muy bien. Si tenéis alguna duda de Zapier, contadme. El tema es que hemos visto algo muy sencillito, pero luego lo puedes complicar bastante más. Por ejemplo, os voy a enseñar un caso real que lo utilizamos nosotros dentro de Mimulbank, que es este formulario de contacto que utilizamos para recibir la información, ¿vale? Esto sería la prueba y de hecho se lo voy a decir al equipo porque si no me van a... ¿Vale? Y por ejemplo voy a decir que quiero que me hable en español, ¿vale? Pues enviamos el formulario y ahora tenemos un Zap aquí preparado, ¿vale? Que estará por aquí. Aquí está. Que tiene ya un poquito más de complejidad, tiene un poquito más de lógica, que lo que hace es, oye, cuando se publique cuando se envíe ese formulario, lo que quiero es que me lo guardes en mi base de datos, en este caso utilicemos PyDrive, que es un CRM, y envía un email, ¿vale? Se puede complicar todo lo que queráis y tenemos, por ejemplo, otro que a ver si lo encuentro. Probablemente está aquí. Aquí está. Que lo podéis ver aquí, en el que además de hacer eso, depende de si nos ha marcado la opción de español o la opción de inglés, le enviamos un correo en español o le enviamos un correo en inglés, ¿vale? Para que veáis lo que pasa, acabo de recibir ya el email que nos manda automáticamente, así que os lo puedo enseñar. Déjenme ver qué correo, aquí está. Entonces, este es un correo que lo enviamos desde la cuenta de nuestro CEO que le dice, hola, como te acabas de llamar, muchas gracias por contactarnos para hablar de tu proyecto. Para poder entender mejor vuestras necesidades, nos gustaría organizar una breve llamada y para ello utilizamos Calendly, que es un servicio que se sincroniza con nuestros calendarios y que te permite pues, directamente programar una reunión en la que tengamos un primer contacto con ese cliente de manera automática. Con lo cual, lo que nos estamos ahorrando es tener muchísimas conversaciones para ver si el lead es interesante o no, sino que directamente ya nos viene con toda la información rellena y además con la reunión ya puesta y sin tener que estar agendando, lo cual es súper, súper útil. Vale. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis que comentemos? Vale, pues entonces os voy a compartir un poquito de Airtable y de cómo lo podemos utilizar, pues por ejemplo, para hacer un sitio de eventos, una base de datos de los eventos que tengamos para recoger información de la gente que está viniendo y después gestionarla, ¿vale? Vale, por supuesto, luego os paso el listado de aplicaciones, ¿vale? Muy bien, vamos a crear esta base que va a ser una base de ejemplo, la vamos a llamar pues eventos, ¿vale? Súper original. Y voy a poner un calendario. Okay. Esta base de datos nosotros la podemos configurar como queramos, ¿vale? Es un lienzo en blanco. Y yo me imagino en eventos, pues tengo que tener por lo menos un listado de cuáles son los eventos que quiero y el evento pues tendrá un nombre que va a ser un tipo texto, ¿vale? Lo vamos a llamar, por ejemplo, evento con no code puerta a una nueva dimensión. Luego vamos a tener otro evento que sea low code, ¿vale? Y otro evento que sea, pues, no code hackers, ¿vale? 3 eventos. Y ahora el resto de elementos los puedo ir cambiando como yo quiera. Por ejemplo, en vez de notas, voy a poner que sea una descripción. Entonces aquí puedo poner un texto un poquito más largo, pulsando el espacio se me abre y puedo escribir mejor. Este es un evento que Alex de No Code Hackers vendrá a hablarnos de cómo usar el no-code. Muy bien. Además, le podemos añadir, por ejemplo, una imagen. Cuando queramos una creatividad, pues lo vamos a llamar imagen y voy a arrastrar pues, cualquier imagen que tenga aquí en descargas o incluso puedo buscar desde web. Voy a buscar No Code Hackers y voy a seleccionar pues, cualquiera de las imágenes que me venga. Pues, por ejemplo, esta. La vemos y la subimos. Muy bien.
Además, voy a ponerle, en vez de un status, voy a poner un campo de fecha para ponerle cuándo va a ser el evento, ¿vale? Fecha del evento. Perfecto. Entonces, el evento va a ser hoy, ¿vale? Hoy que es 27. Este va a ser el 28 y este va a ser, pues, aquí viene el 31. Voy a copiarme esta información, la voy a pegar aquí. Muy bien. Ahora, además, voy a poner un campo de single select que nos va a permitir seleccionar entre distintas opciones y vamos a poner aquí estado. Entonces, por aquí vamos a tener un estado que es estado sin organizar, estado preparado y estado de ya realizado. El estado está preparado, este está sin organizar y este, pues imaginemos que ya ha sido realizado, ¿vale? Muy bien, ahora a partir de esto tenemos una vista que la vamos a llamar general o máster y podemos crear distintas vistas. Por ejemplo, podemos crear una vista de calendario que utilizando la fecha del evento pues nos muestre de manera muy sencilla cuándo van a ser los eventos, ¿vale? Por ejemplo, este de low code pues podemos poner lo que fue la semana pasada o este de no code hackers podemos poner la semana pasada. Además, podemos customizar qué elementos queremos ver dentro de esta vista. Podemos colorearlos, por ejemplo, en base al estado que tenga. Podemos añadir más información, menos información. Podemos ver muchos elementos, ¿vale? Más, podemos crear, por ejemplo, una galería en la que veamos una especie de cards en la que tengamos los eventos que tenemos dentro de nuestro estado, ¿vale? Vale, genial. Vale, los eventos tienen que tener ponentes, ¿vale? Porque tienen que venir distintas personas. Entonces voy a crear otra tabla en la que voy a tener, pues, ponentes. Y aquí pues voy a tener el nombre y voy a tener pues igual una foto de perfil y una descripción, ¿vale? Súper sencillo. Descripción. Aquí tenemos la imagen y aquí vamos a tener pues el nombre. Entonces voy a poner aquí Alex, Iñaki y pues está aquí Nagore, pues voy a poner Nagore. Descripción Loren Ipsum. Y en imagen pues voy a coger pues imágenes random de internet. No, esto no es lo que quiero. Voy a subir cualquiera que tenga desde aquí. Os voy a poner, bueno, pues no está funcionando, pero lo voy a pillar desde mi carpeta de descargas. Un segundito. Mi foto. Y utilizaré para simplificarlo, pues aquí le pondré cualquiera de perfil de cualquier persona que encontremos aquí por internet. Vale. Pues vamos a poner a este avatar. Ya está. Vale, y lo mismo para esto. Y podemos tener, por ejemplo, un estado que es, por ejemplo, de la misma manera que teníamos antes. Esta persona pues, puede estar sin confirmar, contactado, confirmado. Muy bien. Ahora lo interesante es que podemos relacionar una tabla con la otra, ¿vale? Y hacer que todo esto empiece a cobrar sentido, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay un campo especial que se llama Link to Another Record que nos permite reseleccionar la tabla de ponentes y que le vamos a llamar ponentes. Vamos a Create Field, esto no nos hace falta, y ahora a cada evento le podemos poner quién es el ponente. Por ejemplo, en este pues va a venir yo y va a estar Iñaki. En este va a estar Iñaki y en este va a estar pues Nagore. ¿Vale? Entonces, la información ahora está intrínsecamente vinculada. De hecho, si nos fijamos en la tabla de ponentes, nos aparecerá en qué eventos está cada uno de ellos. ¿Vale? Y si cambiamos cualquier elemento, por ejemplo, en Nagore la vamos a cambiar y lo vamos a llamar Luis,
pues ahora esa persona pues se nos actualizará aquí, ¿vale? Y queda totalmente vinculado. Pero vamos a ir un pasito más allá y vamos a generar un formulario para que la gente se pueda apuntar a nuestros eventos. Entonces vamos a crear otra nueva tabla en la que se llame pues asistentes. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que poner? Pues al asistente necesitaremos el nombre y necesitaremos el campo de email. ¿Vale? Seleccionamos aquí email y tenemos pues aquí para una dirección. Attachments me lo puedo cargar, status me lo puedo cargar y necesito vincular a la tabla de eventos para que pueda elegir a qué evento quiere apuntarse. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, os puedo enseñar un ejemplo, sería alex.com y me quiero apuntar al evento de no, ¿vale? Vamos a añadir un campo de estado. También utilizo mucho los estados para que veamos la gestión. Estado pues, recibido, podemos tener uno contactado, confirmado. ¿Vale? Muy bien, pues este va a estar contactado. Muy bien. Ahora lo interesante es que tenemos una opción de tener un formulario, ¿vale? Que lo vamos a llamar formulario. Y dentro de este formulario podemos personalizar todo esto, como por ejemplo decirle, apúntate a uno de nuestros eventos. Podemos personalizar, subir por ejemplo un logo, ¿vale? En este caso, miedo de no code hackers. Y veis aquí el campo de nombre, le podemos poner incluso aquí una descripción, déjanos tu nombre, vamos a hacer que sea obligatorio además, email, tu mejor email, y en evento le ponemos selecciona el evento al que te quieres dar. Estado no lo queremos, así que lo vamos a poner para aquí y enviar, y aquí voy a poner te has inscrito correctamente. ¿Qué es lo interesante? Que ahora podemos abrir este formulario y tenemos una página en la que la gente puede directamente meter sus datos, alex.form, alex.form.com, y seleccionar de entre la tabla de eventos que tenemos nosotros, ¿vale? Actualizado en tiempo real, de qué evento se quiere apuntar. Le damos a enviar y automáticamente pues, nos habrá venido aquí dentro de nuestro formulario. ¿Vale? Esto está muy guay, pero lo podemos mejorar un poquito. ¿Por qué? Porque tiene mensajes automáticos y tiene un montón de funcionalidades automáticas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues queremos hacer integraciones internas, ¿vale? ¿Qué son integraciones internas? Pues cosas sencillas como, por ejemplo, yo ahora tendría que ponerle, vale, este lo he recibido, ¿vale? Y es una tarea que lleva pues bastante tiempo porque hay que estar haciéndolo manualmente por cada una de estas personas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que nos haga exactamente eso. Vamos a llamarle actualizar estado y vamos a decirle, oye, cuando se envíe un formulario, ¿vale? En la tabla de asistentes, el formulario es el que hemos creado, ya, comprobamos que funciona, lo que queremos es update el record, ¿vale? No, form submitted, no, perdón, me he tirado de la moto, when record created, ¿no? Cuando se crea el elemento una vez que se envía el formulario, lo que queremos es que actualice el récord de asistentes y el ID pues, nos lo va a dar el paso anterior y le vamos a decir que el estado sea recibido. ¿Okay? Vamos a run test y ahora encendemos nuestra automatización. ¿Vale? Esto también se podría hacer con Zapier, es muy sencillo. Ahora vamos a rellenar de nuevo otro formulario. Vamos a llamar hola alex.com y lo vamos a añadir al evento de low-code. Lo enviamos y automáticamente se nos llega aquí el elemento y automáticamente se le pone el mensaje de recibido. ¿Vale? Muy bien, vamos a ir un pasito más allá. Vamos ahora a hacer que, ok, lo pongo en recibido, pero lo que quiero es que le envíe un email. Para eso voy a utilizar Gmail. Entonces voy a coger Gmail, voy a seleccionar mi cuenta que la tengo conectada y le voy a decir, oye, quiero que lo envíes a el email de la persona que
se ha creado, ¿vale? La persona que ha rellenado el formulario. El asunto será: gracias por apuntarte al evento de No Code Hackers. Y podemos incluso incluir variables, por ejemplo, hola, nombre de la persona. Gracias por apuntarte al evento del día X. Nos vemos allí. ¿Vale? Podéis poner lo que queráis, incluso podemos ponerle la imagen. Este sería el email que se enviará y le vamos a dar a run test y evidentemente pues no se enviará a nadie porque esa dirección no existe. ¿Okay? Le damos a update para que se ejecute y vamos a decirle, ok, una vez que he enviado este email, lo que quiero es que me vuelvas a coger el elemento de antes y me lo pases a antes y quiero que me lo pases a estado contactado, ¿vale? Porque ya le hemos enviado el correo. Entonces, estado va a ser contactado. Y muy bien. Ahora, cada vez que recibamos un nuevo lead, y os voy a pasar por aquí el formulario, la URL para que podáis hacerlo vosotros y comprobar cómo funciona, cada vez que nosotros rellenemos esto, me quiero apuntar al evento de low code, le damos a enviar, lo recibimos, se envía el email y se pasa a estado de contactado. ¿Vale? Y ahora automáticamente pues me habrá llegado este email en el que me está diciendo gracias por apuntarte al evento del día X, nos vemos allí. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Esto sería una gestión bastante básica, pero ya es una herramienta que ya nos, como veis, la hemos desarrollado en 10 minutos y es el tipo de herramientas que nos pueden ser muy útiles porque nos permiten pues, automatizar tareas que realmente podían llevarnos muchísimo tiempo. Perfecto. Pues vamos a ver cómo podemos ir otro pasito más allá e ir iterando sobre esto. Y para ello vamos a coger Typhon, que nos da una experiencia un poquito más bonita. ¿Vale? El único problema que tiene Typhon es que no vamos a poder vincularlo directamente a los eventos. O sea, se podría, pero ahora mismo pues no me voy a meter en ese fregado. Pero para que veamos cómo se conectan mediante Zapier. ¿Vale? Entonces voy a iniciar sesión con mi cuenta de Tools. Y vamos a crear un nuevo Typhon, que lo vamos a empezar de cero. Y lo que vamos a hacer es llamarlo pues directo. Por defecto nos viene esta pregunta, pero nosotros no queremos que sea elección múltiple, queremos que sea de respuesta corta y vamos a pedir, oye, ¿cómo te llamas? Y vamos a añadir una nueva pregunta que va a ser de email. Déjanos tu email. Perfecto. Y una pantalla final en la que le decimos gracias por apuntarte. ¿Vale? Es algo muy sencillo que lo hemos hecho en 2 segundos. Se puede personalizar todo lo que queráis. Hay distintos layouts. ¿Vale? Os guste, podéis cambiar la foto, podéis subir, bajar el brillo, infinitas cosas. Tiene muchísima personalización como herramienta de formularios. Pero lo que vamos a hacer es verlo, publicarlo. Nos da una URL. Y lo que vamos a hacer pues, es tenerlo aquí y decir, me llamo Alex, alejandroleonardo.diaz@gmail.com, lo enviamos, gracias por apuntarte. Está aquí sencillo. Ahora vamos a coger Zapier y lo que queremos es coger este formulario que acabamos de coger, que es una experiencia más bonita, y lo vamos a meter dentro del table. Entonces, yendo un pasito más de lo que hablábamos de Zapier, lo que vamos a hacer es coger Typhon, seleccionar el evento que nos deja por defecto, que es New Entry, hacer login en Typhon, ¿vale? Con la cuenta que tenemos, aceptamos, le damos permiso, le damos a continuar y seleccionamos pues, el formulario, en este caso prueba o append directo, y comprobamos que encuentra la respuesta. Le damos a test trigger y encontrará pues, los datos que tenemos de aquí. Le damos a continuar. Perfecto. Ahora conectaremos Airtable, seleccionemos la opción de crear un record y esto lo que hará será seleccionar la cuenta de Airtable, pues en este caso, si no me equivoco, es esta. La veremos ahora.
la base que hemos creado, que se llama eventos. Y la tabla que hemos seleccionado, que es la tabla de asistentes. Entonces le damos a continuar y le diremos, ok, ahora podemos poner variables dentro de esto y podemos decirle, oye, yo quiero que el nombre sea la respuesta a la pregunta de cómo te llamas y el email sea la pregunta de déjanos tu email. ¿Okay? Además podemos poner el estado recibido, pero no nos hace falta porque ya veremos cómo lo hacemos. Le damos a continuar y ahora cuando le demos a test and continue se nos va a crear un nuevo elemento dentro de aquí, se le va a poner el estado de recibido, se le va a enviar el correo y se le va a poner en contactado. Entonces ahora ya tenemos un formulario un poquito más potente, un poquito más bonito, que nos puede servir para precisamente pues, tenerlo de esta manera. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a ir otro pasito más allá y vamos a utilizar Software, que es una herramienta de la que os dije que no os iba a hablar mucho, pero que ahora sí que tiene sentido que lo veamos, en la que lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación para que podamos permitir a la gente mostrarle qué eventos tenemos y que se pueden apuntar a esos eventos. ¿Sí? Entonces vamos a crear una nueva aplicación. Hay plantillas chulas, entonces igual encuentro una que me pueda ayudar. ¿Vale? Eventos, 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 eventos. Esta misma. Software es muy interesante porque se conecta de manera nativa con Airtable y de esta manera pues podemos crear aplicaciones como estas para darles información acerca de pues un montón de cosas, ¿vale? Okay, vale, esta es quizá demasiado compleja. Voy a coger otra que ya tenga por aquí. Vamos a añadir un bloque, va a ser un header, pues vamos a poner un bloque cualquiera, luego lo podemos personalizar, por ejemplo, cambiar el logo, podemos cambiar todos los elementos que aparecen aquí, no hay problema por eso. Vamos a construir un hero, que es la primera sección, y vamos a modificarle. Descubre nuestros eventos, explora nuestros eventos y apúntate al que más. Seleccionamos la imagen y podemos seleccionar la de la librería que tienen, además, que tiene un montón de ilustraciones muy chulas. Podemos incluso buscar por evento, pues seleccionamos esta, ya tenemos una imagen, podemos cambiarle el color, podemos cambiar un montón de cosas. Ahora vamos a añadir una grid, estas, sino de las Dynamics. Vamos a seleccionar una lista y vamos a seleccionar, por ejemplo, una que me guste, que puede ser ¿vale? Esta, por ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo con Airtable. Ya nos dice que un botón grande, conéctate con Airtable. Nos va a pedir la clave API, que la tengo que coger desde otra pestaña. Un segundito. Copiaremos nuestra clave API, que te pone ahí ya cómo encontrarla. Es muy sencillo. Muy bien. Y ahora ya tenemos acceso a toda la información de nuestro Airtable y podemos decirle en la tabla de eventos, ¿vale? Y quiero que me digas, vale, los filtros de momento no os voy a querer para nada. Barra para buscar, encuentra el próximo evento. Y ahora le voy a decir, búscalo por el nombre del evento. ¿Okay? Ahora lo que puedo hacer es conectar pues, cada uno de estos elementos con algún campo de nuestra base de datos, por ejemplo, el de imagen. Este texto de arriba, pues puedo poner que sea, por ejemplo, la fecha del evento. El heading, pues puede ser, por ejemplo, el nombre del evento. Y aquí abajo, pues podemos poner que sea la descripción del evento. Y entonces, automáticamente las tags estas me las puedo cargar. ¿Vale? Y automáticamente ahora, cuando le demos a Publish, me lo publicará aquí. Y si vamos a esta URL, que os comparto por aquí. No sé dónde tengo el chat. Aquí está el chat.
Si hacéis por aquí, pues vais a poder ver la información de los eventos. Y lo interesante es que si yo ahora modifico dentro de Airtable cualquier elemento dentro de los eventos, por ejemplo, este low code, una experiencia de casi programación. Si yo actualizo la información de aquí, o por ejemplo cambio la fecha, actualizo y automáticamente pues habrá cambiado el texto y se habrá cambiado la fecha. De hecho, podemos tener incluso una vista de calendario. Lo que es más interesante es que en este botón lo que podemos hacer es que vaya a nuestro formulario y de esta manera en este botón, en vez de requesta demo, le vamos a decir apúntate y le vamos a seleccionar, abrir una URL externa, que es la URL de Typeform, publicamos los cambios y automáticamente ahora, cuando demos apúntate, pues nos llevará al Typeform y podemos apuntarnos a cualquiera de nuestros eventos y se nos enviará un email automático a la hora de registrarse. Así que esto era un poquito lo que os quería contar. Me he adelantado un pelín de tiempo, pero estoy abierto ahora a dudas, que me imagino que habrá bastantes. Esta herramienta es muy interesante y este proceso nosotros lo utilizamos mucho de una versión un pelín más refinada, que es, bueno, os lo puedo enseñar de hecho, cómo lo utilizamos nosotros tal cual dentro del camp, en el que es un programa formativo en el que tenemos gente que se apunta, pues tenemos una página web en la que mostramos pues, toda la información de lo que vamos a hacer, un formulario de la misma manera que lo hemos visto antes, ¿vale? Y luego utilizamos un Airtable en el que vamos pues, recibiendo toda esa gente que se va apuntando, ¿vale? Tenemos aquí los distintos leads y tenemos una vista de gestión en la que podemos ir gestionando pues, los distintos emails y automáticamente pues, se van a ir enviando una serie de emails que nos va a permitir pues, ir filtrando. Por ejemplo, podéis ver este, hemos recibido tu candidatura y continúas en el proceso de selección, que nos llevaría a reservar un calendario y empezar a hacer el programa desde ahí. Así que básicamente esto es lo que os tenía que contar.